la ciudad de Rosario, estamos en una zona endémica. Sabemos que hay una vacuna que por un lado nos pone muy contentos y nos da un alivio porque sabemos que hay una protección para el dengue, pero la verdad que el costo es elevadísimo. La verdad que es inaccesible para muchas familias en estos momentos. eh, y la verdad que preocupa. El concejal del Frente Amplio por la Soberanía, el doctor Leonardo Caruana, tras esto que yo estoy diciendo, propuso ante el Ejecutivo, le propuso al Ejecutivo Municipal que pida al Gobierno de Santa Fe solicitar formalmente al Comité Federal de Salud la incorporación de esta vacuna contra el dengue en el calendario de vacunación. Para eso lo tenemos al concejal de la ciudad, doctor Leonardo Caruana, quien nos va a estar contando un poco de qué se trata este proyecto. Muy buenas tardes, Leonardo, ¿cómo te va? Jimena Alemán y el equipo de Conectados te saluda. Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? ¿Cómo Un estás? saludo al equipo y a la audiencia. Gracias. Bueno, Leonardo, lo estábamos mencionando, preocupa mucho la situación del dengue. La semana pasada se conocía otro deceso, otro fallecimiento en la ciudad de Rosario. Hay muchísimos casos, la verdad que está creciendo y la población está preocupada. La vacuna es costosa. Hoy estamos hablando entre 70 Sí, y 100 mil pesos, ¿puede ser cada dosis? así es. Como bien decías, estamos nuevamente ante otro brote de mucha intensidad de los que venimos teniendo en los últimos años. Cuando uno hace un recorrido histórico, bueno, Rosario tuvo el primer caso en el 97. Ujú. Un caso, en general, digamos, era bastante limitado, no se veía en el país casos durante los meses de invierno. Nosotros el año pasado fue el primer año durante que algunas provincias tuvieron casos durante todo el año, es decir, no se Ujú. necesitó que viaje alguien de afuera del país, Claro. digamos que llegue desde Paraguay o de Brasil, porque hubo casos autóctonos, por ejemplo, en Ujú. algunas provincias del norte, en los meses de invierno, es decir, que la epidemia y los brotes fueron, bueno, aumentando de intensidad y esto se relaciona también con cuestiones estructurales, digo, cambio climático, pobreza, dificultad con el acceso al agua y cada 2 o 3 años tenemos un brote muy intenso. Uno de ellos también fue en la época de la pandemia, cuando se inició el COVID, estábamos transitando también un brote de mucha intensidad, no solo en la ciudad, sino bueno, en el país, Ujú. en los países limítrofes, en Paraguay y en Brasil. Por eso decimos que ante este escenario, lo nuevo, lo novedoso es que apareció una vacuna de efectividad aprobada, que bueno, que es necesario empezar a discutir su incorporación de una forma que no solo dependa de la capacidad de pago de las personas, porque Tal bueno, cual. cuando nace una tecnología que está probada su eficacia, que ya se utiliza en distintos países en el mundo, bueno, la posibilidad de que se pueda, eh, digamos, avanzar en zonas de riesgo o grupos de riesgo es una responsabilidad del Estado la garantía de esto, porque ya no es un problema individual, de las personas, sino estamos hablando de un problema que tiene que ver con lo colectivo, entonces la vacuna aporta esa solución, ¿no? Sí, y además la otra también es que me parece que yo, mira, me pasó hace muy poquito, ¿no? De tener que ir estudiar, digamos, uno de mis hijos por justamente el cuadro era sumamente compatible con el dengue. Encontrarme con mi obra social que me responda, mira, y el médico me había indicado, ¿no? Hacer el estudio y la obra social me diga, esto está por fuera del PMO, el famoso PMO, ¿no? Que nos deja muchas veces si no lo tenés cubierto, te dejan afuera y tenés que pagarlo. Digo, me parece que todas estas cuestiones en un lugar, en una zona endémica, como es la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, y quizá, no sé, uno entiende desde la lógica o desde el común denominador, decir, esto tendría que estar cubierto por lo menos. Si no lo hace tu prepaga, bueno, el Estado tiene que estar presente acá. Bueno, justamente por lo que vos referís tiene que ver no solo con la lógica y el sentido común, sino con una mirada sanitaria. Por eso también éramos muy críticos cuando uno habla de que a veces se piensa en la salud pública como, bueno, un acceso a un consumo de determinadas prestaciones o un carnet que te permite elegir dónde atenderte. Es decir, las Ujú. cuestiones del abordaje de las epidemias, los problemas que impactan
en las poblaciones, eso es responsabilidad de la salud pública y eso es el Estado. Hoy tan puesto en cuestión, Ujú. y uno no significa que no haya que revisar muchas cosas de los estados y del trabajo, pero sobre la base de que justamente, bueno, la pandemia fue el ejemplo más claro, se necesitó más allá de que las personas tenían obra social, había un Estado que Sí. necesitaba, que tenía que estar sentado en la punta de la mesa definiendo medidas, definiendo compra de vacunas, definiendo compra de Ujú. material descartable, definiendo cantidad de respiradores. Bueno, para estos problemas colectivos, ya no, salvo que uno esté pensando que la salud es un problema individual, que es un bien de mercado y que nos tenemos que pensar de acuerdo a la capacidad de pago. Entonces, quien tiene, accede, quien no, se queda esperando. Ese es una matriz que hoy lamentablemente domina el pensamiento en relación a fundamentalmente el gobierno nacional, pero yo creo que, bueno, tenemos bastante historia en la Argentina y también mucha confianza de la población Ujú. en las vacunas, porque tenemos un calendario muy amplio y la gente va a Sí. vacunarse. Bueno, yo creo que es obligación empezar a discutirlo ahora. Salta ya lo hizo. Primero se tiene que discutir nacionalmente, pero si no, también hay alguna posibilidad de que las provincias, de hecho Salta lo hizo, empezó a comprar vacuna y a distribuirla en zonas de riesgo, la vacuna para el dengue en zonas de riesgo, porque bueno, ellos están también con un número importante de casos. No, y además me parece que si uno lo piensa también, ¿no? Yo lo veo mucho en el sector privado, ¿no? Pero se puede traspolar, digamos, a la parte pública. Eh, la inversión en salud creo que también es una inversión a futuro, ¿no? Lo que yo hoy invierto para que las personas no enfermen preventivamente, me estoy ahorrando mucho dinero a futuro, porque vos imagínate, si todas estas personas están vacunadas y o sea, imagino yo, ¿no? No sé la efectividad de la vacuna, pero entiendo que va a ser mucho más baja la posibilidad de que una persona termine internada por esta enfermedad. Es así, cuando uno invierte, lo que empieza a tener es una redistribución de esa inversión y además del costo de lo que significa para una persona, el costo laboral, la cuestión familiar, psicológica de estar internado y además la vacuna disminuye no solo las hospitalizaciones y la gravedad digamos, previene la gravedad de la reinfección por dengue, sino también la tasa de contagios. Y Ujú. entonces cuando nosotros disminuimos todo eso, disminuimos la utilización de los servicios de salud. Es decir, allí hay mucho para... Es lo mismo, digamos, cuando uno trabaja alimentación, alimentación saludable, Claro. dieta, bueno, vida no sedentaria, disminución del cigarrillo, bueno, la hipertensión, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares. Hay muchas cosas que después tienen que ver con una inversión que hace el Ujú. Estado en el funcionamiento de los servicios de salud y que trabajando en otras cosas que son más intangibles, que no tienen la prensa que tiene una enfermedad, porque la prevención en general, bueno, no resulta tan rimbombante, pero la verdad que, bueno, hacer prevención, las vacunas es mortalidad evitable, Sí. es mortalidad infantil evitable y en los adultos también. Y bueno, el ejemplo más claro es la pandemia que cambió el rumbo de la enfermedad COVID y hoy, si bien tenemos casos COVID, bueno, no tienen esa intensidad de la internación de terapia intensiva y la gravedad. Lo mismo la gripe A. En el 2009 la gripe A era un fenómeno muy duro para las embarazadas, Mm. para los niños, para los adultos mayores. Después de la gripe pasó a ser una enfermedad que produce lesiones, pero no de la gravedad de la pandemia del 2009, ¿no? Bueno, yo recién estaba leyendo la noticia de la bronquiolitis, ¿no? Que ya hay una vacuna para las embarazadas justamente para poder prevenir esta enfermedad cuando el niño ya nace. Así es, sí, sí, se Esa es una buena incorporan, bueno, noticia. está la Las vacuna que del fuimos, virus sincicial respiratorio, las que bueno, fuimos provincia y mamás, municipio comienzan la vacunación, las ¿no? que fuimos mamás, la verdad que, por lo menos para mí, es una buena novedad, una buena noticia esta, ¿no? El tema de esta vacuna en forma preventiva también para los niños. Y, a ver, a mí me preocupa un poco esto de los recortes y espero y apelo, ¿no? Y ojalá que ustedes, los que están acompañando desde el Consejo, desde el Congreso, quienes estén, ¿no? Ocupando esos cargos, puedan también acompañar y pujar para que los recortes no se produzcan en estos sectores tan importantes como en el caso de la salud, ¿no? Y que, bueno, se tomen estas medidas de preventivas y que se incorporen para que la gente pueda acceder, por lo menos los sectores también más vulnerables.
Sí, yo creo que es necesario, bueno, volver a poner la agenda, sobre todo cuando, si miramos los países de Europa, si miramos los países donde las situaciones de debilidad, cuando los procesos de sanitarios estaban más mercantilizados y estaban más ligados a la oferta y la demanda, bueno, cuando aparecen problemas sanitarios severos, es necesario retomar un camino de inversión pública, no disminuirla. Ujú. No se trata de un Estado gigantesco, un Estado que vulnere los derechos, no, un Estado ágil, pero Tal un cual. Estado que cuida y acompaña, y en ese sentido es obligación tanto, tanto de los estados provinciales, nacionales y locales, porque bueno, pensar en sistemas únicos de salud no es en contraposición con la obra social ni con las medicinas prepagas, es con un Estado que fije las reglas de juego, que fije las reglas de juego significa que bueno, que todos accedan, y si una persona tiene un problema grave, independientemente de la condición de clase, Ujú. pueda acceder. Hoy sabemos que el dengue también, digamos, no es lo mismo quien puede prevenir con la eliminación de un cacharro con agua, cuando vos tenés trabajo estable, tenés acceso a bienes y servicios, que cuando vos no tenés y Sí. no sabés qué vas a hacer mañana o Claro. qué vas a comer. Allí lo preventivo empieza a ser mucho más difícil. Por eso es muy importante que allí donde tiene que estar el Estado tratando de igualar, y la salud es un hecho que independientemente de dónde nacimos, vos tengas la posibilidad de un niño, si tiene un cáncer o una leucemia, pueda tener en el Vilela la mejor atención, la misma atención que si tuviese OSDE o Tal cualquier cual. obra social importante. Entonces, Es así. Y la verdad que la ciudad de Rosario supo en algún momento tener una salud de excelencia. Creo que al día de hoy seguimos teniendo buen servicio de salud. La idea es seguir manteniéndolo. Obviamente, algunas cuestiones se van a ir agilizando mucho más, pero bueno, hay un trabajo de muchos años también detrás de todo esto, y hay que reivindicar siempre también a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que son tan importantes para sostener también este sistema. sí, totalmente. Esto no se hace con máquinas, no se hace solo con un tomógrafo, ni se hace solo con un resonador. Hay un hecho del cuidado que necesita el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, el admisionista, la mucama, Ujú. bueno, el farmacéutico. Es decir, son equipos que se comprometen con la vida y eso es necesario seguirlo, siempre cuidando, siempre dialogando y tratando de fortalecer justamente, bueno, que nos impliquemos en la vida del otro y para eso se necesitan equipos. Leonardo, muchísimas gracias por la comunicación. Esperemos que el Comité Federal de Salud dé un visto favorable y podamos tener la vacuna en el calendario también y todos podamos acceder. Te agradezco la comunicación. Ojalá, bueno, yo les agradezco a ustedes y a disposición. Les dejo un abrazo. Muchas gracias. Allí estaba entonces el concejal, doctor Leonardo Caruana. Él, junto a su bloque, propuso que el Ejecutivo Municipal pida al gobierno de Santa Fe solicitar formalmente al Comité Federal de la Salud la incorporación de la vacuna contra el dengue. Vamos a una pausa chiquitita y ya nos Vamos metemos de lleno para contar para, sí, todo, chusmetear todo lo último que nos quedan, porque 36 minutos pasaron ya de las 19 horas. Nos queda casi nada. Se llevan el programa y en un ratito chiquitito volvemos.